Yo me enteré de Cromañón porque llamó mi hija por teléfono a las 12 de la noche, 12 y algo. Mi hija es sobreviviente. Desde la puerta del Ramos Mejía, del Hospital Ramos Mejía de 11, me llamó para decirme que había habido un incendio. Ahí salimos a buscarla y empezó todo el movimiento que hicimos esa noche, hasta que la encontré y seguí buscando al resto de mis familiares. Bueno, ¿quién era entonces? Era Romina, de 19 años, que había terminado el CBC y que había ido a un recital a ver su banda que le había empezado a conocer ese año con una amiga y a disfrutar. Y bueno, nada, pasó todo lo que pasó. ¿Y quién soy ahora? Bueno, sigo siendo la misma Romina, con muchos más años. Por suerte terminé la carrera que empezaba el año siguiente de Cromañón, que es psicología, soy psicóloga. Y bueno, con otros recursos y otras herramientas y con ganas de pararme en otro lugar con respecto a Cromañón. ¿Qué estaba haciendo cuando me enteré del incendio de Cromañón? Bueno, yo estaba en el primer piso de lo que era el VIP, estaba con Florencia, que en ese momento era mi novia, y estábamos esperando que, o bien ya había arrancado la banda, y estábamos felices, disfrutando un fin de año, celebrando, hasta que a los pocos segundos vi que la media sombra se prendió fuego y empezaron a caer gotitas de fuego, plástico quemado. Y bueno, cuando la media sombra se abre abruptamente, que se prende todo fuego la media sombra, la agarro de los hombros a Flor y bajamos para intentar salir de Cromañón. Da vuelta todas las tarjetas naranjas. Bueno, ver estas tarjetas me llevan a volver a estar en ese lugar. Digo, me llevan a un lugar bastante doloroso, y viendo esta del abrazo, digo, hay una muy parecida a mía en la puerta de la morgue cuando encontré a mi cuñada, y hay otra en la legislatura este año, el jueves pasado, cuando nos aprobaron la ley, y hay una diferencia tan grande. El dolor pasó a ser emoción y a ser lucha. Y eso me transmite, hay un cambio bueno en nosotros. Sí, estos 20 años nos cambiaron al principio fue muy difícil, pero nos cambiaron para bien. Mirando siempre la mitad del vaso lleno, como digo yo. Todas son así. En ese momento, todos los que perdimos a alguien y todos los pibes que sobrevivieron, la pasamos muy mal. Muy mal. No, creo que estas imágenes no las había visto nunca, pero hay muchas repetidas. Muchas familias repetidas. Lo bueno es que lo dimos vuelta. Bueno, recuerdo de una lucha ganada. Bueno, con respecto a Cromañón, una lucha ganada es ser parte de No Nos Cuenten, que es la organización de la que soy parte junto a El Cita y a Pasqui. Ganada creo que es una palabra muy grande, pero creo que sí conlleva en parte todo lo que hacemos, todas las actividades, las charlas en las escuelas, el feedback de los chicos de secundaria, el feedback de los profesores, cómo trabajan antes, cómo nos reciben, qué nos dejan después. Tenemos un programa de asistencia a salud mental hace 2 años para sobrevivientes y familiares. Eso también creo que está dentro de una lucha ganada. Estamos peleando por una ley de expropiación del inmueble de Cromañón, que bueno, que seguimos peleando, que es una lucha, todavía no está ganada, pero
seguimos junto a otras organizaciones peleando. La ley que se acaba de aprobar, que es de acompañamiento integral para los familiares, los sobrevivientes y todas las víctimas de Cromañón, que es para que tengan algún resarcimiento económico de asistencia en salud, aunque sea algo de lo que esa noche faltó, esté ahora con esa ley. Y creo que bueno, encontrarme también con los chicos, con familiares, con sobrevivientes, que ya son más que eso para mí, y ser parte de esto y que juntos vayamos para adelante y podamos construir algo diferente con lo que nos pasó y poder ayudar a otros. Sí, eso quizás sería más que el recuerdo, como la lucha que seguimos transitando y que sí, que puedo decir que es una lucha ganada. Bueno, dar vuelta a todas las tarjetas verdes. Uf. Bueno, ¿qué me transmiten? Hay una foto donde está Ibarra, yo creo que en su peor momento, cuando fue destituido de haber sido algo así, y me genera mucho, yo no sé si bronca, resentimiento. Fue uno de los máximos responsables de lo que pasó esa noche en Cromañón. Él sabía que Cromañón podía pasar y sin embargo dejó que pasara. Desarticuló el cuerpo de inspectores por tratarlo de corrupto, hizo otro cuerpo que no daba abasto a controlar todos los locales bailables. Es uno de los máximos responsables y una vez yo me lo crucé en la legislatura, no sé si en la legislatura, cuando íbamos a pedir por el subsidio y me quedé con ganas de decirle muchas cosas, no me animé y ojalá algún día me lo cruce y le pueda decir todo lo que pensaba. Después hay otra foto de una ficha de Ibarra de campaña y como dijo una madre una vez, Ibarra es un muerto político. Por suerte la sociedad entendió que él es uno de los máximos responsables. Por suerte no va a ocupar nunca más un cargo político, espero que la sociedad se acuerde de la lucha que llevaron los familiares y los sobrevivientes para que pueda ser restituido, que no fue fácil. Y nada. Y la otra es de Omar Chabán, alguien con el que yo tengo algo muy personal, otro de los principales responsables de lo que fue la masacre de Cromañón. Un tipo que yo, a mi entender, no estaba bien mentalmente, que hasta el último día él decía que era inocente. Lamentablemente se fue de este mundo sin contar la verdad, sin decir a quién le pagaba, más allá de que después se probó, él nunca lo reconoció. También me lo crucé una vez después de Cromañón en tribunales el día que yo fui a declarar. Por suerte, la persona que estaba conmigo, cuando vio que nos íbamos a cruzar o a cruzar miradas, me abrazó y no permitió que yo le dijera algo, hiciera algo en contra de él, pero Chabán es un ícono de lo que pasó en Cromañón, responsable de 100%, igual que Ibarra, igual que el Estado, igual que los inspectores, los bomberos y la policía, y me genera bronca, odio, tristeza, angustia y nostalgia de todo lo que era antes que estos tipos hicieran lo que hicieron para que Cromañón pasara. Bueno, voy a llorar. Una canción particular de ese entonces. Siempre digo que no puedo dejar de escuchar Cristal de Callejeros porque en obras Mariano me la cantaba en el oído. Y yo voy a ver ahora a Don Osvaldo y la escucho y lo escucho a él. Él decía que yo tenía ojos tristes. Y la canción habla de eso. Al lado de él mi vida fue un poco más alegre.
Y esos son los recuerdos que yo me quiero quedar. Y la otra sería una pena porque Cami, la hija de Mariano y mía, la escuchaba y bailaba en puntas de pie cuando empieza, que empieza como con un ruidito, y bailaba como si fuera danza. Y nosotros se nos caía la baba, tenía 4 o 5 años Camila. Así que, cómo no seguir escuchándolos, ¿no? Cómo no seguir escuchando esas canciones que nos llevan a momentos felices. Cristal, y sería una pena. Bueno, a ver. Logros y deudas. Ok. Los logros, pensándolo desde la reflexión o viendo de acá a casi 20 años que se van a cumplir, creo que hoy, cuando se prende una bengala dentro de un recital, generalmente es abierto, hay gente que como que se quedó con lo que pasó en Cromañón o tiene la reflexión o conciencia de sí, de repudiar eso. Quizás la persona que lo lleva no lo pensó bien, o para él era, o ella era festejar o divertirse, pero creo que eso se haya instalado en algunas personas o en la mayoría es importante para nosotros, que es un poco lo que tratamos de seguir transmitiendo, lo que pasó en Cromañón, y que eso es simbólico también de cuidarnos también. Deudas, las deudas, creo que hoy todavía nosotros como organización y otras organizaciones y familiares y sobrevivientes seguimos desmitificando mitos, como que había una guardería dentro de Cromañón, como que la banda era una banda que incentivaba la pirotecnia, como todavía hoy, a casi 20 años, eso no es claro, cuando debería haber sido claro desde un principio. Esto también de que la criminalización y estigmatización de la juventud de ese momento, o sea, sí, había bengalas dentro de un lugar cerrado, era porque lo permitió el Estado y las personas encargadas de ese lugar, pero ese folclore de las bengalas venía de mucho antes, en el fútbol, 15, 10 años, antes que existiera esa banda y antes que existieran todas las bandas que se llevaron también esa costumbre desde el fútbol al rock. Y bueno, esto es la guardería, de que no existía una guardería. La verdad que nosotros creemos, lo digo en representación de mis compañeros, que hoy es importante seguir hablando de Cromañón, aunque vengan y nos pregunten esto, y está bueno que nos pregunten, yo hoy lo tomo así, para poder decir, che, mira, no hubo, pasó esto y esto y esto, porque hay toda una explicación. En el juicio solo testificó una persona, que había una guardería, y eso quedó como instalado en el imaginario colectivo. Pero está bueno que vengan y nos pregunten para seguir reflexionando y seguir hablando de Cromañón. Creo que es necesario y contarles a las nuevas generaciones qué pasó, y no quedarse con lo que se habló en ese momento, cómo se trató el tema, que quizás para nosotros también sigue siendo una deuda, o quizás ya no hoy, porque estamos en otro lugar, pero cómo se trató el tema desde los medios. No sé si todos, la verdad que para nosotros hoy no es tan importante porque estamos en otro lugar de vuelta, pero sí hubo un destrato, hubo una muy poca empatía con los sobrevivientes, hubo una invisibilización hacia los sobrevivientes y el dolor, y todo lo que se pasó, y también desde el Estado poca empatía con los sobrevivientes y familiares desde la reparación en asistencia a salud mental y después otras reparaciones seguramente. Bueno, pero creo que un poco por ese lado vienen los logros y las deudas con respecto a Cromañón. La memoria es colectiva. ¿Qué te transmite? Que sin memoria las cosas se vuelven a repetir. Memoria colectiva es que hoy en día mucha gente que no fue a Cromañón, que no había nacido en esa época, nos acompañe tanto en los reclamos que hacemos por la expropiación, por la ley, que también nos acompañe en los actos que hacemos. Sin memoria colectiva nosotros estaríamos solos. Al principio de cuando pasó Cromañón, yo como sobreviviente me sentía solo, no me sentía acompañado por la sociedad,
no me sentía entendido. Después con el tiempo esto de a poco se fue dando vuelta. No sé, yo creo que con el trabajo tanto de la agrupación a la que pertenezco y de otras agrupaciones fuimos ganando esa batalla de habernos sentido solo en un momento, y hoy en día, por suerte, se conmemora Cromañón en muchos lados. Hoy vengo del Club La Madrid, donde se puso una placa por los 20 años. Se ganó la batalla en la legislatura, que eso también tiene que ver con la memoria colectiva, de que hoy en día hay otra generación que entiende Cromañón distinto a lo que en su momento, por ejemplo, los medios lo entendían. En su momento era toda gente grande, muy estructurada, que a nosotros nos trataba de cabeza de tacho, de negros, por haber ido a un lugar así, condenaban a las familias que llevaban a sus hijos ahí sin entender que eso era lo que se vivía en el momento. Hoy en día la mayoría de los periodistas son de nuestra generación y entienden un poco mejor lo que era en ese momento no solo Cromañón, sino el rock y las movidas nocturnas. Hoy hay más empatía y eso es lo que logra la memoria colectiva. Cada uno elige a alguien para hacerle una pregunta. Yo se la haría a los dos, porque yo vengo diciendo que desde hace un par de meses que este es el año de los sobrevivientes y que es el momento que tienen para contar la historia. Que por fin ahora, desgraciadamente a 20 años, pero por fin están pudiendo hablar. Y me gustaría saber cómo se sienten con esto. Digo, el otro día yo decía que la historia de Cromañón la contaron los padres que no estuvieron dentro de Cromañón. Entonces, yo no puedo contar la historia, yo puedo contar lo que viví afuera, pero adentro lo vivió mi hija, lo vivieron ellos. Y creo que es el momento que los que estuvieron ahí cuenten lo que pasó de verdad. Bueno, nada, ¿cómo se sienten con esto? Yo te escuché el otro día esa entrevista. La verdad que lo digas vos, para mí es un montón. Después, sí, ojalá esto que te pasa a vos le pase a los demás. Esto yo pienso de tratarnos, no solo a nosotros que vivimos un Cromañón, de tratarnos con empatía. Sí creo, como dije en un momento, que hoy estamos en otro lugar, tenemos otros recursos, tenemos otra voz. Hoy pueden venir a decirnos cualquier cosa, pero estamos más grandes, no tenemos... yo tenía 19 años y no entendía mucho lo que había pasado, y creo que en el tiempo no lo entendí por mucho tiempo. No sé si porque era chica, por lo traumático. Y era muy difícil hablar de Cromañón. Todavía es difícil, tiene un costo claramente. Nosotros creo que lo hacemos no solo por nosotros de vuelta, algo seguramente es por nosotros, pero también es por otros, o bueno, sí, quizás para sanar y también para seguir ayudando y esto, para que no vuelva a pasar. Sí, yo hoy creo que me siento más escuchada y veo más empatía. Y bueno, escucharte a vos decir, bueno, quizás es el momento de que hablen, lo siento. No sé si puedo seguir diciendo algo más sobre eso, pero se siente y me encantaría aprovecharlo y bueno, como vaya saliendo, ¿no? Sí, nos sentimos más escuchados. Como decís, este año es como 20 años, salió la serie, salió un documental. Mucha gente se quiso interesar más sobre qué pasó en Cromañón esa noche en base al número redondo que se cumplen y a lo de la serie. En su momento no éramos escuchados. Y las pocas veces que teníamos acceso, por ejemplo, a un medio, siempre nos confrontaban con padres, donde nosotros éramos chicos y siempre salíamos perdiendo, porque las lágrimas de muchos padres que a lo mejor tenían otra intención que contar, que más allá de lo que había pasado Cromañón, tenían otra intención de desviar el foco sobre los verdaderos culpables, siempre terminábamos quedando como los malos de la película. Por eso muchas veces nos sentimos culpables de Cromañón nosotros. Pero bueno, durante todo este tiempo
y con mucho trabajo de psicólogos y gente cercana, entendimos que no fue culpa nuestra, que realmente éramos víctimas, somos víctimas, y por suerte nos sentimos más escuchados. Yo siempre que me hacen una nota o quieren saber algo, un trabajo para una facultad, una secundaria que hicieron muchos este año, yo les agradezco porque es sentirnos acompañados, cosa que durante mucho tiempo no pasó. Y hoy siento que hay que agradecer eso también. ¿Cómo fueron los días siguientes de Cromañón? Tengo que volver 20 años atrás, porque a veces uno ya no vuelve. Volvés, pero no volvés. O sea, depende de cómo cada uno lo lleva. Y bueno, yo al día siguiente, por suerte, pude volver a casa. Yo no tuve... yo me desmayé adentro pensando lo peor claramente o no. Bueno, a mí me pasó eso y tuve la suerte de que alguien o alguienes me sacaran y bueno, me desperté en un hospital y mis viejos con amigos pudieron hacer que me pudiera ir porque no teníamos atención. No daban abasto los lugares. Yo porque me acuerdo al día siguiente me puse a ver la tele, no entendía nada lo que había pasado. Yo había ido de vuelta a ver un recital dentro de un lugar que estaba habilitado por el gobierno de la ciudad y me desperté en un hospital. En el patio del Hospital Pena me desperté. O afueras, a las afueras. Y los días siguientes y fueron tristes, fueron muy tristes. De esto no entendía lo que había pasado. Me cambió la alimentación. Claramente a mi familia le afectó un montón. Verlos mal a ellos también me dijo, bueno, yo me tengo que poner bien. Un chico que me ayudó en el hospital me llamó, un montón de gente estuvo, por suerte. Y bueno, después yo empezaba el primer año de la carrera y volví a mi rutina habitual. Y por eso me hizo sacar un poco el foco, un poco. Y después, bueno, seguí y sí, inmediatamente le había pedido a mi papá que quería ir al psicólogo porque me sentía mal, me sentía mal. No entendía por qué me sentía tan mal. Y bueno, también esto de volver cada 2 o 3 días yo creo que al sistema, a estar tan colapsado, el sistema de salud, yo creo que no nos tendrían que haber dejado ir a muchos y muchos tuvimos que volver cada 2 días porque sentíamos sensación de sofoco, de estar ahogados o nos tuvieron que dar una pastilla para pectorar todo eso que inhalamos. Y bueno, eso un poco, no lo recuerdo cronológicamente, por eso lo cuento así, porque a veces por ahí prefiero no volver tanto o no vuelvo tanto conscientemente, pero un poco de todo eso. Bueno, un olor que te recuerde a ese ser querido. Yo en Cromañón perdí una amiga, Jacqueline Santillán. No recuerdo si tenía un perfume en particular. Me acuerdo mucho de cómo era, no un olor particular de ella. Me acuerdo de la alegría y de lo buena que era con Flor y conmigo, porque era una amiga en común nuestra. Y me acuerdo de eso. Un olor no, pero sí de su sonrisa y de su alegría cada vez que nos cruzábamos. Un día que yo trabajaba a 1,5 cuadras de donde trabajaba Florencia y Jacqueline trabajaba en la galería con Florencia. Y un día vino, porque ella repartía comida al local donde yo estaba, me trajo la comida y me pone la mano y me dice, dame un beso en la mano. Y le di un beso en la mano, la cerró. Y después Flor me contó que cuando llegó, le abrió la mano y le dijo, te mando un beso, Paqui.
Así que no un olor, pero sí un lindo recuerdo de ella. Bueno, nosotros al perder 2 personas fue como muy difícil acomodarnos. Y mi hija sobreviviente, con todo lo que conlleva y muchos años de sostener. Cami tenía 5 años, Vero tenía 20, yo tenía 37. Habíamos perdido 2 personas muy jóvenes, mi marido tenía 31 y mi cuñada 25. Abajo vivían mis suegros que habían perdido a los 2 hijos. O sea, fue como, no podíamos hacer más otra cosa que cuidarnos entre nosotros hasta poder salir de ahí. Bueno, yo fui la que se puso un poco al hombro la familia y decía, bueno, vamos, al hospital, esto, el otro, yo estoy bien. Tuve que empezar a trabajar, yo no trabajaba, así que también hubo que cambiar los hábitos en la casa y qué sé yo. A los 3 años de Cromañón me caí, me agarré una depresión que casi me muero. Y bueno, hablaba de esto el otro día, cuidar al que cuida, me tuvieron que cuidar, dar de comer y llevar al médico hasta que pude pararme de nuevo, acompañada tengo unos hijos hermosos que estuvieron al lado mío, mi vieja, amigos de fierro que amo con mi alma. Y hace unos 3 años y pico, en agosto de creo que fue en 2020, 2021, no me acuerdo bien, Vero, mi hija vino y me dijo, Chema, quiero empezar a hacer algo con esto de Cromañón, y estuve hablando, no encontrábamos un lugar. Es muy difícil encontrar, todos tenemos, a Cromañón a todos nos pasó de diferente manera, digo, y cada uno tiene su forma de pensar y nos costó encontrar una organización que coincida en nuestro pensamiento. Y un día vino y me dijo, quiero ir a No Nos Cuenten, qué sé yo, le mandó un mensaje a Diego, que es el presidente de la organización donde estamos ahora militando, y nos citaron, charlamos, nos encantó que tienen el mismo humor negro nuestro, porque si no tenés humor negro no sobrevivís a una masacre o algo como esto, como Cromañón. Y vive en Cromañón desde el lado de la alegría y de la música, que es lo que a nosotras nos hace bien. Digo, yo necesitaba seguir escuchando música, y mis hijas también. En diciembre yo quiero estar con ellos, porque yo siento que mis amigos, mi familia, mis amigas, lo que dicen es, che, dale, deja de joder, deja de hablar de Cromañón que te hace mal, o no podés ponerle tanto el cuerpo porque te hace mal. Y ellos son los únicos que no me lo dicen. Y a mí me hace bien, digo. Y seguimos llorando a nuestros muertos, pero yo siempre digo, al 31 levanto mi copa y brindo porque mi hija está conmigo y por el lugar donde estamos ahora. Es eso. Bueno, yo Cromañón lo empecé a militar de que salí de Cromañón, creo. Si bien al otro día fue un día de no entender o de tratar de entender y de buscar respuestas, el 1 de enero con Florencia nos fuimos al santuario. Y fue buscar a ver quién estaba, quién no estaba, conocer gente, empezar a entender, a ver cómo nos organizábamos, qué hacíamos, y empezar a entender qué nos había pasado, porque tardamos mucho en darnos cuenta de por lo que habíamos pasado. Y todos esos días, de los primeros días de enero, era todos los días ir al santuario. Y encontrarse con gente, ponerse alegre por ver caras que uno a lo mejor no lo conocía o no era amigo, pero lo veía siempre en el recital, y ponerse contento porque lo veíamos ahí. Y ahí empezamos, yo por lo menos empecé a militar Cromañón. Con el tiempo se empezaron a hacer banderazos, primero para juntarnos, ¿no? Era la primera acción era juntarnos, estar juntos, y después ver cómo arrancábamos. Después, con el tiempo, empecé a conocer a muchos de los chicos que hoy formamos parte de la agrupación No Nos Cuenten. Tardamos en crear la agrupación porque
creíamos que en un principio, y creo que hoy también lo creemos, teníamos que acompañar a los familiares. Priorizábamos el acompañamiento a familiares antes que lo que nos había pasado a nosotros. Y después con el tiempo, bueno, nos sentíamos cómodos en las marchas de 11, nos sentíamos, como dije hace rato, que nos culpaban, y también por pensar distinto, por pensar que Callejeros era inocente, nos empezaron a insultar, a agredir, hasta llegaron las agresiones físicas, y ahí tomamos la decisión de no ir más a 11 y buscar un lugar propio donde los sobrevivientes y familiares que creíamos que Callejeros era inocente nos sintiéramos cómodos. Tardamos unos años, pero encontramos el obelisco y elegimos el obelisco porque era un lugar donde se podía visibilizar, donde pasaba mucha gente y queríamos que vieran nuestra lucha. Y hoy en día, ya a 20 años de Cromañón y ya muchos años de que hacemos el acto en el obelisco, sentimos que es nuestro lugar. Nosotros no decimos no vayan a tal lado, vengan acá o hagan esto o lo otro. Nosotros lo que le decimos a los pibes o a los familiares que se sientan libres de ir donde se sientan cómodos y acompañados. Y es lo que nosotros con la agrupación logramos, sentirnos acompañados. Como decía Elsa, poder hacernos chistes entre nosotros, porque si yo le hago un chiste sobre Cromañón a alguien, no, me va a mirar con cara de ¿qué te pasa? ¿No? ¿Cómo vas a hacer un chiste sobre eso? Por suerte el humor no se nos fue, así que, y como decía Elsa, militar siempre con alegría y mirando para adelante, recordando a los pibes, recordando los que nos pasó, pero siempre celebrando la vida también de los que salimos esa noche. Bueno, Pasqui me hizo acordar un poco también esto de que yo volví a los días al santuario, me acuerdo, fui a marchas también un montón, fui a misas en la catedral un montón, acompañada de mi familia, a veces sola, y me pasó un poco como Pasqui, que empecé a no sentirme tan bien en las marchas. Uno, creo que porque me generaba mucha tristeza y mucha culpa. Y otro, porque también quizás yo empatizaba también mucho con los que habían perdido, ¿no? Porque todavía no entendíamos, o sea, hasta el día de hoy, creo que la pregunta está, ¿por qué algunos salimos y otros no? Yo hoy trato de no pensar en la culpa, porque cuando era más chica sí lo pensaba, me sentía culpable. Después de Cromañón me sentí muy culpable. Hoy, desde otro lugar, digo, yo no tuve la culpa y bueno, no sentirme tan mal también, porque encima de todo lo traumático que habíamos vivido, de todo el post, de todo el destrato, de toda la poca empatización, encima meterte esa culpa al sobreviviente, que creo que, bueno, por vivir algo traumático es lógico, pero por suerte hoy ya no. Bueno, nada, dejé de ir a las marchas, sentí un clima raro, sentí cosas raras, si bien sabía que había organizaciones, yo trabajé y estudié casi toda mi vida, entonces me quedaba muy poco resto para poder militar y tampoco lo tenía muy claro si lo quería hacer. Sí, siempre pensé que quería hacer algo con mi carrera y con Cromañón, pero no sabía qué. Y siempre quise ser parte de No Nos Cuenten, o por lo menos de que los conocí o tuve más conciencia de que quería ser parte de una organización. Desde que estoy en la organización, los 30 totalmente son diferentes, o sea, es otro pasar, estamos haciendo algo para otros también, porque el acto es conmemorativo, es para que otros también la pasen de una forma diferente. Y bueno, y también de a poco fui conociendo, no sé, a cada integrante, acá está Pasqui y Elsa, y los voy conociendo y también creo que eso me hace sanar. Y bueno, y obviamente si yo siempre puedo colaborar en que ellos estén un poco mejor o acompañarlos desde mi lugar, también me llena un montón. Así que estar dentro de No Nos Cuenten, no solo militar, también nos sana y me sana a mí de alguna manera. Bueno, hay una ley del gobierno de la ciudad que ahora
desde el 2007 que tenía el padrón cerrado. En esa ley son 1.600 sobrevivientes que están ahora con la apertura del padrón, seguramente ingresen algunos más, pero no hay conteo de cuántos, porque muchos pibes no, o sea, te piden certificados de salud, te piden que hayas declarado en el juicio, te piden un montón de cosas que hay pibes que no, hay pibes que tenían 15 años, digo, que eran menores y que volvieron a su casa y que nunca hicieron nada. Y como también estaban eran tan juzgados, les costó mucho contar que eran sobrevivientes. Y ahora, a partir de la serie, digo, empezaron a mandar mensajes para entrar al programa de salud mental y para entrar por lo menos a nuestra organización, y calculo que al resto también, pibes que nunca habían dicho que habían estado en Cromañón. Digo, no estamos muy de acuerdo con la serie porque bueno, hay cosas que el lucrar con Cromañón es algo que a mí no me agrada, pero bueno, visibilizó y ayudó a que muchos de los pibes puedan decir, che, yo estuve ahí, y empezaron a hacerse ver, digo, a visibilizarse otra vez, vuelvo con esa palabra y ojalá, porque esta ley nos costó mucho poner que ingrese la apertura del padrón porque los legisladores no querían y la abrieron hasta agosto de este año en vez de hasta diciembre. Los pibes todavía están entrando porque la serie salió después de agosto, digo, están entrando al programa de salud y asistencia en los hospitales, y esos pibes van a quedar afuera y vamos a seguir luchando y militando para que puedan entrar todos a la ley porque les corresponde y porque no hay sobrevivientes de primera y segunda. Pero sí, en la estación de Once el gobierno de la ciudad puso un cartel que dice que son 4.500 sobrevivientes y en la ley son 1.600. Cuando destituyó a Ibarra dijeron que eran 4.500 y en la ley son 1.600, o sea, ni a ellos les cierra el conteo. ¿Y con los muertos también o no? Porque, por ejemplo, esa foto que yo hice es una mujer que murió al año de Cromañón, o al año y medio. Es decir, hay sobrevivientes que tuvieron afecciones pulmonares y tengo entendido que hay algunos que murieron después de la tragedia y no sé si se los contabiliza como más allá de los 194, nosotros tenemos un suicidio por año en Cromañón. Claro, 17 y 20 suicidios en lo que va de los 20 años de sobrevivientes. Después agregale los papás que fallecieron de tristeza, de enfermedades que la tristeza les generaba. Cromañón no afectó solo a los sobrevivientes, a los fallecidos y a los familiares directos de los fallecidos. Cromañón afectó a los amigos, a los amigos hasta de los sobrevivientes. O sea, es muy difícil entender que se te murió un par cuando vos tenés 17, 18, 19, 20, 25 años. Es muy difícil. Yo siempre digo, a mí me quedaron los amigos de Mariano, muchos los tengo al lado mío y me siguen acompañando, y yo los vi sufrir a la par mía. Y los amigos de los sobrevivientes, la familia de los sobrevivientes, sufrió Cromañón tanto más que nosotros. Digo, para mí, ver sufrir yo puedo hablarte de la muerte de mi marido y de mi cuñada, porque lo tengo muy trabajado en terapia, muchísimo. Yo no puedo contarte lo que pasó mi hija ahí. No puedo hablar de que mi hija estuvo en Cromañón porque me pongo a llorar. Claro. Porque el otro día lo hablábamos, digo, también hay una culpa de los padres de decir, no la pude cuidar. Yo me quedé en mi casa y ella casi se muere y yo no estaba ahí. Atravesó muchas edades. Todo. Ese es el tema. Atravesó a una sociedad entera. Porque después de Cromañón cambió todo. Sí, para mí es importantísimo que lo positivo de Cromañón, es decir, no sé si ustedes están de acuerdo, pero para mí lo positivo de Cromañón es que nada fue igual después de Cromañón. A mí qué enseñanza me dejó Cromañón, solamente habiendo estado esa noche cubriendo la tragedia, habiendo sido el único fotógrafo que entró al boliche ese día, es que yo estuve en millones de lugares que podrían haber sido Cromañón.
Es decir, yo no sé si ustedes se acuerdan de esto tampoco, porque muchos boliches tardaron un año en volver a abrir. Boliches que sí estaban en regla. Por ejemplo, América, que es un boliche que siempre tiene esa fama de haber hecho las cosas bien, tardó un año y medio en volver a abrir. Es decir, la escena cultural de la ciudad de Buenos Aires no fue la misma. Yo te digo, esto sí era una granada. Hay escuelas que estaban del gobierno de la ciudad. Yo trabajo en un jardín de infantes que no tiene salida de emergencia a 20 años de Cromañón. Las puertas con las puertas abren para adentro. Para afuera, esto a la americana, eso fue algo después de Cromañón. Sí, fue después de Cromañón. Señalizar en lugares oscuros que diga salida, todo eso. Bueno, en Cromañón estaba el cartelito de salida iluminado por donde los pibes quisieron salir y fue una trampa mortal porque fue la puerta cerrada con candado. Había impunidad, digo. Chabán tenía impunidad en Cava. Bueno, porque estaba avalado por el Estado. Omar Chabán es un personaje del under argentino, sin ninguna duda. Si tenía problemas psiquiátricos o no, la verdad que no tengo idea, pero sí él se movía y tenía una forma de ser que tranquilamente podría haber tenido problemas psiquiátricos. Lo que yo digo de Chabán es lo siguiente, es decir, yo a Cemento fui. Yo también. Y Cemento no tenía nada que ver con Cromañón, pero era un lugar irregular también. En ese momento no nos dábamos cuenta de eso. Todo eso fue después de Cromañón. Cromañón es que estaba naturalizado un montón de cosas. Cerró la noche porteña, hasta el Gran Rex cerró por irregularidades. La gente no se acuerda de eso. Tardó mucho en volver el mainstream de la noche. Pero no solamente se cerró la noche, se cerraron los cines, los teatros, hay escuelas que tuvieron que modificarlas todas, hay cosas que todavía faltan hacer. Por suerte cambió un montón. Y el otro día nos decían, pero siguen prendiendo bengalas. Cuando prenden una bengala, los pibes mismos, la gente misma en los recitales hacen apagar la bengala. Sí. Digo, eso también lo consiguió Cromañón. Nosotros damos charlas en escuelas y los pibes... a los pibes les decimos eso, o sea, cuando el Estado no te cuida, y bueno, uno tiene que aprender a cuidarse, y a nosotros no nos cuidó el Estado. Digo, nosotros íbamos a ver recitales de rock, íbamos a disfrutar a lugares que estaban habilitados por el gobierno de la ciudad. Cromañón marcó un antes y un después, obviamente, por eso 20 años después estamos sentados acá y estamos hablando de Cromañón, por suerte. Y aparte porque no deja de ser la tragedia por causas no naturales más importante de este país. Masacre, ¿no? Conseguimos que el gobierno de la ciudad le diga masacre. Masacre, eso no es un dato menor. No, y bueno, y tiene que ver con esto, nosotros seguimos hablando de Cromañón porque Cromañón no tiene que volver a pasar, porque si ese lugar hubiera estado clausurado no hubiera habido nada de lo que pasó, no hubiese pasado nada de lo que pasó dentro de Cromañón. Por eso yo siempre digo, echen la culpa a quien quieran, ese lugar tenía que haber estado cerrado. Cerrado no hubiese pasado. De Callejeros es porque no tocaba en lugares más grandes. ¿Por qué era una banda convocante? No, sí tocaba. Cuando a los músicos un empresario les daba el espacio, cuando no llevaban mucha gente, les daba espacio para tocar, cuando empezaban a llevar gente le tenían que devolver el favor. Yo en Excursionista, cuando el Pato yo estaba, el Pato anuncia los 3 recitales en Cromañón, yo lo miré a Mariano y le dije, esto es una locura, no van a entrar. Pero también no nos olvidemos que Cromañón era promocionado como un lugar para 5.000 personas. Y era, claro, había tocado Rodrigo para 5.000 personas. El Chabán mismo decía que Rodrigo había metido 5.000 personas ahí adentro. Y es lo mismo que pasa hoy en día, divididos hace Vélez, pero después te hace un Teatro de Flores, entonces... Claro. Está bien, hoy está todo más cuidado, todo más controlado, pero en esa época pasaba lo mismo que pasa hoy, sin los controles que hoy hay. Pero era así, la cultura, el rock lamentablemente era así, uno nunca sabía la capacidad del lugar al que iba, ni cuánta gente se permitía entrar, y si estaba vacío era un fracaso y era un bajón, si estaba explotado nos poníamos contentos, claro. Porque esa era la mentalidad de tiene que estar reventado para que sea un éxito. Era... Claro. La filosofía de ese momento que no entendíamos, que lamentablemente aprendimos cuando pasó Cromañón. Bueno, están por cumplirse los 20 años de Cromañón. Nosotros es importante contar que tenemos un programa de asistencia en salud mental que está dirigido para sobrevivientes, para familiares de sobrevivientes y para familiares de víctimas fatales de la masacre de Cromañón. Se pueden acercar
por medio de nuestra web, llenar un formulario. Nosotros nos contactamos inmediatamente para hacer una entrevista y para poder acercarle, en este caso, un psicólogo. La red compuesta de profesionales fue convocada a través de nuestras redes sociales y estamos en vías de seguir trabajando en que crezca esta red de profesionales y trabajar interdisciplinariamente con psiquiatras. Así que queremos dejar ese mensaje, que estamos acá también desde la organización para dar ese lugar, ese espacio de tratamiento. Y bueno, paso por ustedes. Nada, invitarlos al acto del 30 de diciembre que hacemos todos los años en el Obelisco. Nosotros, cuando vemos gente que viene y nos acompaña, eso nos hace muy bien. Sentimos que la lucha tiene sentido, que pibes que cuando pasó Cromañón no habían nacido vengan y acompañen y se interesen por lo que pasó esa noche y pregunten. Para nosotros es una caricia al alma. Lo mismo que las notas que nos hacen, tanto como esta o para facultades o colegios, hace que nos sintamos acompañados y que se sepa de verdad lo que pasó en Cromañón esa noche y de la palabra de los que estuvimos adentro. Cromañón nos pasó a todos y tenemos que entender que algo así afecta a mucha gente y que solos no hubiésemos podido estar hoy donde estamos sentados. Sí, que se hable, que Cromañón se siga hablando, que nosotros el 30 de marzo es el día de Cromañón en las escuelas. Nosotros estamos pidiendo que se capacite gente en algún momento, claro, que se capacite a los docentes, que haya una currícula, que se pueda hablar de Cromañón desde el establecimiento escolar y no solamente cuando nosotros vamos a dar las charlas, porque nosotros algún día vamos a dejar de ir, vamos a crecer y vamos a tener que dejar de ir, y Cromañón se tiene que seguir hablando porque Cromañón no se puede volver a repetir. Y mientras haya un Estado corrupto, Cromañón puede volver a pasar. Entonces, lo más importante es, desde cada lugar, hablar Cromañón. Desde chiquitos, hablar Cromañón. Digo, ponerlo en la currícula, que esté en las escuelas, que Cromañón, y que se sepa lo que pasó para que no vuelva a pasar. Es muy difícil estar de este lado. Y no queremos que nadie más esté del lado donde estamos nosotros. Mi nombre es Romina Andreini, soy integrante de No Nos Cuenten Cromañón, soy sobreviviente, soy psicóloga también. Lo que me dejó Cromañón la noche del 30 del 12 de 2004 fue mucha tristeza, mucho desamparo. Uno quiere hablar, pero cuesta también. Qué sé yo, a mí me cuesta hablar de lo que yo viví esa noche. Prefiero preservarlo a veces. A veces me sale porque digo, bueno, suma. ¿Fuiste sola vos? No, fui con una amiga. Obviamente nos separamos adentro por todo el caos que fue adentro, pero las dos pudimos salir de diferentes maneras, y por suerte. ¿Tenés contacto con Sí, ella? sí, tengo contacto hoy en día. Ir a un lugar a divertirte y salir y encontrarte con todo lo que pasó, pero también me dejó que esa noche muchos pibes volvieron a entrar al lugar a salvar a sus amigos y a salvar a quien no conocían, a pesar de todo. Y esos pibes todavía, muchos están acá, otros no, pero bueno, los seguimos recordando y están seguros. Y para un poco esto, me quedó como la solidaridad también de los que estuvieron ahí. Bueno, yo me llamo Gustavo Pascual, me dicen Pasqui, tengo 51 años, aunque no parezca. Como decía Romy, esa noche, más allá de la masacre y de todo lo que pasó, hubo mucha solidaridad, mucho amor, mucha empatía. El 40% de los pibes que fallecieron fue por entrar a salvar a sus amigos y a gente que no conocía. El otro día en la legislatura un pibe dijo, un sobreviviente dijo,
hay muchos más sobrevivientes gracias a los sobrevivientes, hay muertos gracias al Estado, o por culpa del Estado, mejor dicho. Y esa noche, lo que yo más recuerdo de esa noche es que cuando no podía salir, cuando ya me costaba respirar, que yo estaba con Flor, lo que se me cruzó por la cabeza era mi mamá, que al otro día era Año Nuevo y yo no me podía morir por mi mamá. Eso es lo que yo siempre más recuerdo, lo que siempre me hace llorar. Otra cosa que aprendí de Cromañón es, uno cuando sale siempre se pregunta por qué yo salí, por qué no. Creo que todos nos hicimos esa pregunta durante muchos años. Mi respuesta fue para militar Cromañón, más allá de que no entendía por qué yo había salido y otros pibes no. Mi respuesta era, yo tengo que contar Cromañón para que no se repita. Con los años, bueno, hace unos años me puse en pareja con Ceci, que tiene un hijo, o tenía un hijo de 1 año y medio cuando yo la conocí, o cuando me volví a cruzar con ella, y yo creo que el motivo por el que yo salí de Cromañón esa noche es para ser el papá de Gaby. Lo entendí hace poco tiempo, pero creo que esa fue mi misión, o el por qué yo salí de Cromañón, o para qué yo salí de Cromañón, es para ser el papá de Gaby hoy. Bueno, mi nombre es Elsa Meilán. Yo en Cromañón perdí a Mariano, a mi marido, y a mi cuñada. Tengo una hija que ahora tiene 40, que en ese momento tenía 20, que es sobreviviente. Tengo 2 varones, Lucas y Nahuel, y tengo a Camila, que era hija mía y de Mariano. Mariano también pasó por mi vida para cambiármela. Fue papá de mis hijos el tiempo que estuvo al lado mío. Y fue un ángel que pasó y se fue, pero que mientras estuvo nos hizo mucho bien. Y esa noche, voy a contarlo y no voy a llorar, me llamó desde ahí y me dijo las palabras más hermosas que yo puedo recordar de él, que fue: negra, vos sabés que yo te amo, yo quiero que vos estés bien y siempre voy a estar al lado tuyo. Y acá estoy bien, sé que él está al lado mío y sé que ahora el amor es eterno. Eso. Y mi cuñadita era una hermosa mujer de 25 años. Cami ahora tiene 25 años, la misma edad que su tía en ese momento. Es igual. Y es lo más hermoso que ellos me dejaron. Y Cromañón, a nosotros de Cromañón nos salvó el amor. Digo, nos salvaron los pibes y nos sigue salvando el amor. Y tengo que nombrar que tengo un nieto que se llama Lucio, que le encanta que lo nombre cuando voy a las notas, y me dice: abuelita, gracias, yo quería que te me nombres. Y tengo a Joaquín, que es hijo de mi hijo Lucas, que es un príncipe de 10 años, que es un bombonazo, que los tengo que nombrar porque si no me puedo volver a mi casa. Y que nos alegran la vida permanentemente. Mi nombre es Pablo Cuarterolo, yo soy un reportero gráfico. A mí me tocó cubrir la tragedia o la masacre de Cromañón ese 30 de diciembre del 2004. Lo cubrí para la agencia France Press, que era donde trabajaba en ese momento. Yo llegué tarde a Cromañón, pero logré entrar al boliche y hacer fotos dentro del boliche esa noche. Y me marcó tanto Cromañón que ya años después, cuando yo ya no trabajaba más en France Press y estaba trabajando en el diario Perfil, decidí, me tocó cubrir todo el post-Cromañón también, y decidí hacer un trabajo sobre la tragedia de Cromañón, básicamente contando un poco el periplo y la lucha de los sobrevivientes y de los familiares
de las víctimas en todo lo que le llevó lograr su nunca más, cubrí todo el proceso y el resultado de eso fue una muestra fotográfica en 2 o 3 lugares y bueno, nada, esa es mi relación con Cromañón. Es más que nada una relación profesional y si bien yo ya cuando me tocó cubrir Cromañón ya tenía un recorrido, ya hacía unos años que trabajaba, nunca había cubierto un acontecimiento de semejante envergadura, de semejante magnitud, digamos que marcó a la política, a la cultura y que rozó distintas aristas de este país y que, bueno, nada, me parece que lo más importante es que nada, se siga hablando de Cromañón y se siga recordando esta tragedia que es más que una tragedia, es una marca que le quedó a este país, digamos. Espero que no vuelva a pasar nunca más.